Comenzamos entonces. Antes que nada, muy buenas tardes a todos los que están presentes en esta audiencia y los esfuerzos que han hecho todos para que hoy día nos podamos convocar. En primer lugar, algunas medidas que ha adoptado el tribunal. Solicita, ¿no es cierto?, a todas las partes apagar o silenciar los teléfonos celulares. Se solicita desactivar los respectivos en sus computadores o dispositivos las notificaciones o alertas vinculadas a cuentas de correo electrónico, redes sociales, con el fin de no perturbar el desarrollo de la audiencia. Se prohíbe, entonces, repito, se prohíbe la grabación individual de la videoconferencia, así como la toma o captura de fotografías. Una vez comenzada la audiencia, estará prohibida la interrupción de la misma, por ejemplo, mediante la salida o entrada de personas al lugar elegido por el litigante para su transmisión. En caso de que la audiencia sea interrumpida por desperfectos técnicos, como me acaba de pasar, sin afectar el derecho de defensa, el tribunal decretará un receso por tiempo prudencial a fin de solucionarlo. De no ser posible, se pondrá término a la audiencia y se fijará una nueva vista de la causa. Y para todos los efectos legales, se deja constancia que el tribunal se instala con los ministros, señor Fabricio Queiroz Pelerano, quien hable y quien lo preside, la señora Yana Pablis Núñez y el señor Juan Opaso Lagos, a los cuales les agradecemos la integración del tribunal, ya que viene de la Corte de Apelaciones. Así que muchísimas gracias por la integración. Bueno, ahora entonces le digo a la señora relatora si hay algún nuevo informe, que algo que haya llegado y que quiera informar a este tribunal. Sí, ministro, darle cuenta a las partes que hubo una presentación por parte del tercero coadyuvante representado por don Álvaro Toro, donde lo principal solicitó se tuviese presente unas consideraciones y en el otro sí se solicitaron decretar diligencias que se indicaron, informarle a las partes que con fecha de hoy se proveyó y ya se encuentra en el sistema la resolución, donde a lo principal se tuvo presente y en el otro sí no ha lugar. Eso es todo la presentación y la información, ministro, previa a la audiencia. Ok, entonces se da por iniciada la audiencia de conciliación de la causa Rol de 3-2019, caratulada Consejo de Defensa del Estado con Compañía Minera Nevada S.A. El tribunal le solicita entonces a los señores abogados de las partes y sus representantes que se identifiquen con su nombre completo, Ruth, indiquen el nombre de la representada con fines de dejar con la constancia. Comenzamos por la demandante. Buenas tardes, su señoría. Abogado Carlos Bonilla Lanas, RUT 5.963.348,1. Actúo en representación del Fisco de Chile, Estado de Chile, y el correo electrónico para notificaciones, notificaciones.antofagasta@cde.cl. Muchas gracias. Buenas tardes, señor presidente. Comparece el abogado Osvaldo Solís Mancilla, del Consejo de Defensa del Estado, por la parte demandante, orando conjuntamente con el abogado señor Carlos Bonilla. Cédula nacional de identidad 11.872.170.000, con el mismo domicilio y correo electrónico de notificación. Muy amable, muchas gracias. Por la demandada. Buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es Javier Vergara Fischer. Soy abogado de Compañía Minera Nevada y mi ruta es 7.034.184-0. Mi correo electrónico es jvergara@bgcabogados.cl. Muy amable, gracias. Buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es Gonzalo Montes Astaruaga, representante de Compañía Minera Nevada. Mi ruta es 9.959.890-5. Correo electrónico es gomontes@barrick.com. Muchas gracias.
¿Se encuentra presente doña Natalia Layton? Sí, se encuentra presente. Se va a presentar ahora, sí. Yo puedo dar sus datos, señor presidente, porque claramente está con un problema. Sí. Ok, ¿nos puede proporcionar los datos, por favor, para seguir adelante? Natalia Layton Herrera, el RUT es 15.354.878-1. Trabaja en compañía minera Nevada. Su correo es el nlayton@barrick.com. Muchas gracias. Ojalá solucione perfecto antes de que terminemos. Gracias. Por los terceros coadyuvantes. Buenas tardes, magistrado. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Álvaro, ¿tú? Buenas tardes, buenas tardes. Sí, buenas tardes, magistrado. Espero que se escuche bien. Comparece en esta audiencia abogado Sergio Eduardo Millamán Manríquez, en representación de los terceros coayudantes Pascual Olivares y otros. Cédula de identidad número 15.702.791-3. También correo y para efectos de notificación, sergio.millamán@gmail.com. Hago presente también que previo al inicio de la audiencia también hice ingreso de un escrito que lo principal era estuviera presente algunas consideraciones en relación al acuerdo de advenimiento. Que no ha sido prohibido todavía, que todavía no ha sido prohibido. Don Álvaro Toro. Buenas tardes, señor presidente. Álvaro Toro Vega, abogado en representación de terceros coadyuvantes del Consejo de Defensa del Estado. Y mi RUC 7.976.437-K, correo electrónico alvaro64toro@gmail.com. Gracias. Vale, muchas gracias. Ok. Le agradeceremos entonces que cierre los micrófonos para que no haya interferencia. El tribunal entonces también comunica a las partes que se va a dejar a disposición el registro de audio, el cual será incorporado a la causa por medio del sistema de gestión de causa del tribunal. Asimismo, de lo logrado en la audiencia, se levantará acta en que se harán constar las actuaciones principales, las que deberá ser suscrita tanto por los ministros como los abogados de las partes. En la audiencia actuará en calidad de ministro de fe la relatora señora Marcela Godoy Flores. Ministro Paso, ministra Pavlich, ¿algo que agregar o comenzamos? Por mi parte, nada, señor presidente. Ministros, lo que informó el colega Sergio Millamán es un escrito que ingresó minutos antes de la audiencia que no se ha proveído. Habría que revisarlo quizás, ministro, antes de continuar. No sé cómo lo decía el tribunal. Habría que hacer un proceso. Tendríamos que cortar. Sí, que al parecer lo subieron justo cuando estaban proveyendo el otro escrito, no aparecía en el sistema. Lo mejor sería, creo yo, escuchar cuáles son los planteamientos, como vamos a tener que hacer algún receso para resolver ahí todo. Ok. No sé si piensan lo mismo don Fabricio y doña Yana. No tengo problema. Para iniciar la audiencia, porque si no va a llegar más escrito y no va a empezar nunca la audiencia. ¿Ok? Yo estoy de acuerdo. ¿La ministra está de acuerdo? Sí, no hay problema. Ya, Marcela. Ya, es un escrito que se solicita en lo principal, se tenga presente. No, pues la mujer del receso
¿Perdón? Marcela, lo vamos a ver después. Es que pensé que se referían a eso, ya. Sí, continuamos entonces. Sí, doy inicio ahora a la conciliación propiamente tal. Sí. Entonces, como presente con fecha 15 de abril de 2020, a fojas 3.229 de autos, las partes manifestaron haber alcanzado un avenimiento considerando las bases de conciliación propuestas por este tribunal en la audiencia de conciliación de fecha 30 de julio del 2019, habiendo arribado a los siguientes acuerdos que fueron plasmados en el documento denominado Plan de Restauración y Puesta en Valor del Ecosistema Altoandino, ubicado en el área del proyecto Pascualama. Solicito entonces a la relatora exponer brevemente los puntos de acuerdo. Ministros, efectivamente, el plan de restauración y puesta en valor de ecosistema altoandino ubicado en el área del proyecto Pascualama incluye y detalla cada una de las medidas que se obligan a realizar, en este caso Compañía Minera de Nevada, y que consiste en una propuesta que está dividida básicamente en dos planes. Primero, es un plan de restauración de vegas altoandinas, cuyo principal objetivo es restablecer las condiciones básicas con el fin de permitir la recuperación natural del sistema. El plan, adicionalmente, busca que se ejecuten técnicas de restablecimiento de especies a través de un ensayo de trasplantes y realizar una caracterización de las condiciones microclimáticas del sitio del trasplante, de modo de analizar o recomendar su réplica en experiencias posteriores. Consta de 5 medidas. 1 sería el retiro del material coluvial y el restablecimiento de condiciones forzantes. 2, la caracterización del sistema de referencia. 3, el trasplante directo de cores. 4, el trasplante de esquejes. 5, la evaluación de establecimiento y crecimiento de las especies trasplantadas. El segundo plan de puesta en valor de la sorela madrepórica consiste básicamente en un estudio ecosistémico in situ que determina las condiciones del sitio en donde se emplaza la sorela madrepórica, el cercamiento y la constitución de un derecho real de conservación por un plazo de 5 años en favor del grupo de investigación en ecología, ecofisiología y biogeografía en ecosistemas andinos de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceánicas de la Universidad de Concepción, Ecobiosis, en el área en cuestión equivalente a 30 hectáreas de superficie. El plazo y vigencia del derecho real de conservación queda sujeto a la condición resolutoria de la inclusión de esta misma área en una zona de exclusión conforme a una resolución de calificación ambiental de titularidad de Compañía Minera de Nevada que así lo declare. Las medidas consistirían en síntesis en primero un estudio ecosistémico de la zonificación de la sorela madrepórica en la cuenca del Valle del Estero Barriales. Este comprende a su vez un estudio ecosistémico para relacionar la distribución espacial de la sorela con variables bióticas y abióticas y además un modelamiento espacialmente de los modos de reclutamiento de la sorela madrepórica. Otra medida consiste en la puesta en valor, instalación de señalética y constitución de un derecho real de conservación. Y 3, un estudio de la fauna potencial de la macroárea del proyecto Pascualama. La obligación del Consejo de Defensa del Estado es que el Consejo renuncia de manera libre y voluntaria, total y definitiva al ejercicio de cualquier acción judicial o extrajudicial que se relacione con los hechos y las afectaciones demandadas en autos y que por medio de este acuerdo se propone reparar, con excepción de las acciones destinadas al cumplimiento de este acuerdo y plan de restauración y puesta en valor. En cuanto a la licitación del plan de reparación y puesta en valor, Compañía Minera de Nevada elaborará bases de licitación de las obras o partes del proyecto. Previa licitación, la compañía enviará la lista de empresas o instituciones a invitar, un máximo de 5, y al Consejo de Defensa del Estado para efectos de que el Servicio Agrícola Ganadero la avise. También se señala un procedimiento en caso de que alguna de estas empresas no pueda participar. También regulan en cuanto al Fondo de Protección Ambiental que la compañía se obliga a la entrega de 138.803.000 pesos al Fondo de Protección Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente.
Los recursos mencionados deberán adjudicarse en lo posible a uno o más proyectos o entidades que tengan por finalidad la investigación y o ejecución de obras en la comuna de Alto del Carmen, región de Atacama, y que tengan por objetivo principal apoyar a la comunidad local en el uso sustentable de ecosistemas altoandinos. Este pago se realizará dentro de los 30 días siguientes a la aprobación judicial del presente acuerdo de avenimiento. En cuanto al seguimiento de este plan, en el marco del plan de restauración y puesta en valor del ecosistema altoandino, la compañía coordinará una visita a terreno con el Consejo de Defensa del Estado para observar in situ los avances en la ejecución del plan, la que se ejecutará antes del término de la respectiva temporada de verano de cada año. En estas visitas se invitará adicionalmente al Servicio Agrícola Ganadero y a 2 representantes de cada uno de los terceros coadyuvantes de la presente causa. En cuanto a los reportes a la autoridad, los reportes de ejecución del plan de restauración y puesta en valor que elaborará Compañía Minera Nevada se llevarán a cabo por medio de la entrega de informes de avances al Consejo de Defensa del Estado y al Servicio Agrícola Ganadero en el mes de junio de cada año de ejecución del mismo. Establecen también una boleta de garantía bancaria que, en base a los costos estimados de reparación, la compañía constituirá y entregará una boleta de garantía al inicio de ejecución del plan dentro de los 60 días siguientes a la aprobación del plan de restauración y puesta en valor por parte de este tribunal, cuyo monto asciende a 983.313.218 pesos. También se regula un procedimiento respecto de la boleta bancaria. Y en cuanto a otras declaraciones, señalan que en caso de constatarse un incumplimiento total o parcial de las obligaciones contraídas por la compañía en la ejecución del plan descrito en las cláusulas que fueron, digamos, acompañadas, el Consejo hará efectiva la respectiva boleta de garantía sin más trámite. Y de la misma manera, en caso de incumplimiento por parte del Consejo de la obligación mencionada, ¿no es cierto?, en el número 3 de este resumen, se autoriza de manera inmediata la recuperación de la boleta de garantía depositada en poder del mismo Consejo. Este plan fue aprobado en sesión ordinaria de fecha 21 de enero del año 2020 por el Consejo de Defensa del Estado y en cuanto a la consulta y revisión del Servicio Agrícola y Ganadero, las partes hacen presente que ante situaciones técnicas que requieran ser evaluadas o revisadas del acuerdo y del plan, la forma de ejecución del plan de reparación siempre serán consultadas al Servicio Agrícola Ganadero. Eso es, en síntesis, ministros, el acuerdo que consta y que se tuvo también como parte integrante de esta audiencia que los ministros tienen en su poder. Muchas gracias. A las partes principales, ¿alguna observación respecto a lo que acaba de leer la relatora? Por parte mía, Carlos Bonilla, no sé si el colega Solís tendrá alguna observación. Ninguna observación, su señoría, por parte de este abogado. Muchas gracias, muy amable. ¿Por parte de la empresa? Es un muy adecuado resumen del plan presentado, señor presidente. Muchas gracias. ¿Los otros abogados de la misma empresa? No, su señoría, está todo muy bien, muy claro. Ok, muchas gracias. Señor coadyuvante. Señoría Álvaro Toro, nosotros ingresamos un téngase presente, ¿sí?, que esperamos que sea considerado por el Tribunal Ambiental, donde efectuamos algunas observaciones y comentarios al acuerdo presentado por las partes principales y
sostenemos que principalmente en referencia a la... Hacemos un comentario, digamos, principalmente en referencia a la modalidad, digamos, de tramitación de los fondos que se establecen, que para nosotros es una situación, aunque entendemos que al parecer no existe otra forma institucional de hacerlo, queda muy vagamente establecido ahí la posibilidad, digamos, de que estos recursos sean efectivamente destinados a reparar el daño que es el motivo de esta causa. Y en ese sentido también, en base a los argumentos que ahí presentamos, solicitamos revisar nuevamente la posibilidad, digamos, de acoger alguna o ambas medidas solicitadas como diligencias para hacer efectiva la posible, digamos, reparación íntegra, ¿sí?, del daño causado. Muy amable, muchas gracias. Magistrado, por esta parte, Sergio Millamán. Básicamente, en la misma sintonía que mi colega Álvaro Toro, y para efectos, el escrito que se presentó también previo a la audiencia, básicamente es para dejar constancia de que, por mandato de mis representados, Pascual Olivares y otros, esta parte viene a, no comparte y no se allana al acuerdo de alineamiento ofrecido por las partes principales, básicamente por considerar que las medidas propuestas no son idóneas para efectos de reparar el daño ambiental y no cumplirían con los requisitos del artículo 44 de la ley 20.600. Estos argumentos están resumidos en la presentación que se hizo previa a esta audiencia. Si me permiten, magistrado, brevemente. Respecto a lo que usted hizo presente, así como lo señalaron los ministros, nosotros vamos a suspender un momento la audiencia para considerar las presentaciones que ustedes hicieron. Ya, perfecto, magistrado. Entonces, solamente reiterar que esta parte viene, no se allana al devenimiento de las partes principales. Ok, muy amable, muchas gracias. Ok, ministro Opaso, la ministra Pavlich, ¿algo que decir al respecto? Nada. Está todo muy completo, muy claro fue la relación respecto del acuerdo. Por mi parte tampoco, desde que es lo más o menos lo que se había revisado respecto del acuerdo. En vista de que los principales manifestaron la aprobación de lo que relató y hay observaciones por la parte coadyuvante, hacemos ahora un alto, un receso y nos juntamos los tres ministros, o lo dejamos al final. No, tiene el micrófono. En este momento deberíamos hacer el receso porque no hay otras incidencias que resolver. Sí. Entonces nos tendríamos que salir de esta audiencia y entrar a otra, y después volver a la misma. Ya. ¿Ok? Intentémoslo. Bueno. Ministro Pavlich, ministra Pavlich, ministro Opaso, ¿están presentes? Yo ya conectado por acá. Ok, faltaría la ministra Pavlich. Acá estoy conectada. Ok. Bueno, al final de la audiencia vamos a dar la información respecto a lo que hemos resuelto en este momento con los ministros. Hay algunas aclaraciones que pide este tribunal, particularmente a la empresa, respecto a los puntos de conciliación que llegaron a acuerdo con el Consejo de Defensa del Estado. Se solicita a las partes de aclaración respecto al punto 2.2, respecto al plan de puesta en valor de la Sorela madrepórica en relación a la medida B2, consistente en la constitución de un derecho real de conservación de conformidad a la ley 20.930. Las partes establecieron en su acuerdo que este derecho real de conservación tendrá un plazo de 5 años, cuya vigencia quedará sujeta a la condición resolutoria de la inclusión de esta misma área en una zona de exclusión de intervención humana, conforme a una resolución de calificación ambiental de titularidad de Compañía Minera Nevada, que así lo declare, estableciendo que tal derecho no se extinguirá por la disolución de la persona jurídica titular del derecho. Sin embargo,
este tribunal observa que el pacto redactado en esos términos no habría una como certeza jurídica respecto a la protección ambiental una vez transcurrido dicho plazo. O sea, nuestra preocupación es qué pasa con el objeto de protección una vez transcurrido esos 5 años. Esa es una preocupación del tribunal. La ministra Pabri está pidiendo la palabra. Por favor, ministra. La aclaración va en el sentido de que, ¿qué pasaría si eventualmente pasan los 5 años, falla la condición que se está estableciendo y no hay una nueva resolución de calificación ambiental que incluya el área en la que se está estableciendo esta área de puesta en valor de la Azorela madrepórica? ¿En qué condiciones va a quedar el área de protección? Señora ministra, buenas tardes. Buenas tardes. Respecto de ese tema, se planteó efectivamente a 5 años, pero también se planteó por la compañía, que la compañía está en proceso, y efectivamente ustedes lo saben mejor que nosotros, de esperar una resolución del Tribunal Ambiental que puede estar en 2 sentidos, o ratificar las sanciones impuestas por la Superintendencia de Medio Ambiente, o acoger la reclamación interpuesta por Pascualama y dejar sin efecto las resoluciones de clausura principalmente de la Superintendencia de Medio Ambiente. En ambos casos, se ratifique la sentencia de clausura o se revoque la sentencia de clausura, mi representada está obligada a presentar una evaluación de impacto ambiental respecto del cierre del proyecto, porque el plan de cierre que hoy día existe aprobado no se condice con las situaciones actuales que operan en el proyecto, ministra, porque ese plan de cierre asumía que se iba a construir todo un proyecto y por lo tanto no dice relación con la realidad, que por ejemplo el botadero exterior no existe, y por lo tanto es necesario actualizar ese plan de cierre si es que se confirma el cierre, y es por eso que no está presentado, está esperando, o si no se confirma, igual se debe presentar por elementos que ya se han descrito en otras causas respecto de elementos que deben ser modificados del proyecto. Y por lo tanto nos parece que en todo caso va a haber una resolución, sea o para cerrar o para continuar, dependiendo de cuál sea la resolución de este tribunal. Y en ese contexto se espera y se está elaborando así, en dicha resolución de calificación ambiental diga relación con el cierre o diga relación con la operación futura del proyecto, estará establecida esta área de protección en esos términos, en la resolución de calificación ambiental, de modo de no poder comprometer con un tercero a largo plazo esta situación, sino que se va a mantener en las resoluciones de calificación ambiental del proyecto. Ese es el sentido. Entiendo que sea cual sea la resolución, vale decir de cierre o de continuación. Así es, señora ministra. Ya, sí, con eso me aclara bastante las dudas. No sé si los ministros persistirán en ello. Aclarado. Ok. Por mi parte también. Habiendo aclarado entonces esa preocupación que teníamos en el tribunal, ante la satisfacción de los ministros, este tribunal manifiesta ahora recomendaciones y sugerencias que no alteran para nada los acuerdos entre la empresa y el Consejo de Defensa, sino que son orientaciones que estimamos pertinentes pudieran ser consideradas por las partes en las etapas posteriores, según estas correspondan, ya que son orientadoras, y guardan exclusiva relación con los lineamientos e iniciativas planteadas de manera referencial por este tribunal en su propuesta técnica de conciliación presentada con fecha 30 de julio del 2019. Por lo tanto, le insisto, son sugerencias y orientaciones para las etapas que vienen. Una, con relación al numeral 1.1, se sugiere definir con más claridad y especificidad las acciones que mejoren la información científica específicamente de las variables de bioecología y biología reproductiva de las especies. Sugerir entonces definir con más claridad y especificidad las acciones. En el punto 2, con respecto al numeral 1II o 1.2, sería importante que consideraran la orientación del estudio ecosistémico propuesto para Azorela madrepórica,
donde se abordan aspectos importantes como la relación de su distribución espacial con las variables abióticas y bióticas y edáficas, en el estudio propuesto para Las Vegas altoandinas. En este último se aprecian más aspectos operativos vinculados con la implementación de metodologías de recuperación de la cubierta vegetacional y demás acciones o medidas de control. Si bien dichas acciones son muy relevantes, sería igualmente importante darle además un enfoque como el propuesto por ustedes mismos a la sorela madrepórica. En el punto 3, numeral 1.3, se hace referencia a un área no superior a 5.000 metros cuadrados al interior de las 30 hectáreas sobre las cuales se constituiría un derecho real de conservación, donde se llevará a cabo el plan piloto de repoblamiento o trasplante y se instalarán cercos y señaléticas. Para nosotros sería importante que la colocación de cercos y señaléticas también pudiera evaluar que si se pueden instalar en las 30 hectáreas ya mencionadas y no solamente en el área como piloto. Punto 4. Con respecto al numeral 1.4, también nos parece que sería importante considerar elementos conducentes a relevar indicadores asociados a la capacidad de acogida del territorio a partir de la propuesta de compensación, analizando toda la cuenca del río Estrecho, con datos originales, con el fin de recoger nuevos sectores que estén en condiciones de dar sustento a la especie, teniendo un mapa en detalle de potencialidad. En quinto lugar, con relación al numeral 3.1 o 3i, se debieran identificar con más claridad los aspectos metodológicos a considerar para cada actividad. Se sugiere que este aspecto sea recogido durante la instancia de licitación y refrendado mediante la avisación respectiva del ente técnico, que en este caso sería el Servicio Agrícola Ganadero. Como punto 6, también veríamos de interés el que se generara una plataforma de seguimiento ambiental para las medidas adoptadas que estuviera abierta y que evidenciara el éxito de los indicadores por ustedes mismos propuestos. 7. Si bien se observa un desfase en términos de los plazos sugeridos por este tribunal en su propuesta, y sin embargo, y dada la naturaleza y alcance de la propuesta de compensación en su conjunto elaborada por las partes, se advierte plazo razonable dentro del cronograma de actividades en función de los indicadores de cumplimiento establecidos. Es así que este tribunal estima necesario que las partes se apeguen de manera rigurosa al cronograma de actividades propuestos para cada una de las actividades y acciones comprometidas. En el punto 8, el listado de empresas o instituciones que participarán en la fase de licitación y que Compañía Minera Nevada enviará para la avisación del SAC, se debería considerar entidades técnicas independientes que cuenten con profesionales de reconocida experiencia en las temáticas afines, como universidades, centros de investigación aplicada u otras entidades, de tal manera de otorgar garantías a los distintos actores que participen en la presente propuesta. Y finalmente, el punto 9, ver la factibilidad operativa para que sea la División de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el ente articulador en lo que respecta al debido seguimiento de la propuesta técnica y que aplicando sus protocolos o directrices establecidos para tal efecto, articule con el SAC la trazabilidad, reportabilidad y el cumplimiento de la totalidad de actividades y acciones comprometidas y a las cuales las partes principales llegaron a un acuerdo. Estas 9 serían, de alguna manera, sugerencias, ¿no?, que hace este tribunal para que pudieran ser consideradas en las etapas posteriores a esta audiencia y a lo que ustedes mismos han señalado los planes de cumplimiento que querían, ¿no? Con esto yo termino lo que nos respecta a las sugerencias que este tribunal tenía por hacer, y si no hay ninguna otra observación por parte del ministro Paso y de la ministra Pavli, leo entonces la resolución de este tribunal. Colega Quirolo, solo también habría que dar cuenta de la resolución al escrito, lo que resolvimos en el receso. Y, ministro, también habría que preguntar a las partes su opinión respecto de las recomendaciones de la manera más breve y sucinta. Ok,
Dejo planteada entonces la pregunta de la ministra. Por parte del Consejo, yo estaría de acuerdo con las relaciones, pero le doy la palabra al colega Solís, que forma parte de Medio Ambiente del Consejo, que es el hombre técnico en estas materias. Su señoría ilustre, el Consejo acoge sus sugerencias, van a ser estudiadas y conversadas también con nuestra contraparte, la parte demandada, para efectos de estudiar en profundidad su implementación en etapas posteriores, en la medida en que sea técnica y económicamente posible. Muy amable, muchas gracias. Nos comunicaremos de todas maneras seguramente con el tribunal al respecto en su momento. Señor presidente, parte de su voluntad de revisar las no puedo decir que tengan opinión de ellas porque hay elementos que son extraordinariamente técnicos y no los entendemos todos en su completitud. Y por lo tanto, en función de eso, las partes podrán conversar respecto de ello y las posibilidades o no de desarrollarla en la medida que efectivamente, como dijo el abogado del Consejo de Defensa del Estado, sea técnica y económicamente posible. Desde ya, por ejemplo, respecto de las entidades que han participado, nosotros incluso habíamos invitado a algunas entidades académicas como vinculadas a la Universidad de La Serena, que decidieron no participar en la propuesta. Nosotros ya hemos ido avanzando en algunos ámbitos y no es fácil encontrar a todos los participantes y por lo tanto lo que hemos tratado de buscar son entidades que tengan mucha solvencia técnica, pero no necesariamente han sido entidades académicas porque no todos han estado en disposición de participar en estas discusiones. Nosotros para avanzar ya habíamos hecho base, hemos discutido una serie de elementos de esto, incluso se había sometido a aprobación del servicio agrícola ganadero, obviamente nos han adjudicado porque no teníamos ni la aprobación ni los detalles respecto a este tribunal, y por lo tanto, en la medida que sean posibles y seamos capaces de implementarla, obviamente las vamos a analizar y conversar con el Consejo de Defensa del Estado, sin que ello importe una modificación de la transacción, porque además esta transacción ha estado sujeta a una serie de requisitos que ha hecho muy complejo, no solo la aprobación del Consejo en sí mismo, sino que del Ministerio de Hacienda, y por lo tanto tiene una serie de complejidades, señor presidente, que debemos considerar. Sí, bueno, muchas gracias, ¿no? De la misma manera, yo partí diciéndole que son sugerencias, ¿no?, de que hace este tribunal, ¿no?, y que de alguna manera no condicionan el acuerdo que llegaron las partes. Ministro, usted tenía una observación. Sí, no, solo dar a conocer la resolución, que entiendo la tiene transcrita la relatora, porque eventualmente podría darle la palabra a ella para que la dé a conocer. Exactamente, le voy a dar la palabra a ella ahora. Marcela, ¿sería amable, por favor? Sí, gracias, ministro. La providencia de la presentación de Fojas 3422 es la siguiente: a lo principal, téngase presente, al primero otro sí, no ha lugar, y al segundo otro sí, téngase por acompañado el documento. Ok. ¿Alguna otra observación por parte de los ministros? No, ninguna. Ninguna. Ok. Entonces, no obstante, la oposición de los terceros, y dado su carácter jurídico de coadyuvantes, y no pudiendo tener un interés distinto al fisco en este juicio, y de conformidad al artículo 16 y 23 del Código de Procedimiento Civil, no se accede al incidente planteado por terceros. El tribunal aprueba la conciliación, habiendo verificado el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 20.600, dándole el carácter de sentencia firme y ejecutoriada para todos los efectos legales. Con esto damos por terminada la audiencia.